Bueno, vamos a comenzar con la última parte de esta unidad. Y bueno, en esta última parte nos vamos a concentrar en sistemas de expresión no convencionales, ¿sí? O nuevos, aunque ya no son tan nuevos. Y entre esos vamos a hablar de expresión de proteínas en leche de mamíferos, en clara de huevo de gallos o de gallinas, y en plantas, ¿sí? Y bueno, y a esto que hoy se lo agrupa dentro de sistemas de expresión no convencionales, en una época se habló de biofarming. Bueno, ¿y qué es el biofarming? Básicamente es un juego de palabras entre farming, una granja, y los biofarmacéuticos. Y básicamente se refería al uso de ingeniería genética para insertar los genes de proteínas de biofármacos en plantas y animales, ¿sí? O sea, una transgénesis. Como consecuencia de esto, las células transgénicas de los huéspedes sintetizarían el producto, es decir, el animal a través de sus células haría de bioreactor. Eh, y luego, algún fluido de ese animal, para no sacrificar al animal, debería ser cosechado y a partir de ese fluido empezaría la etapa del downstream, ¿sí? Para finalmente purificar el principio activo y formular el medicamento. Eh, Había algunas ideas donde directamente se podría utilizar en ciertos casos, en ciertas terapias, directamente eh, ingerir la leche con esas proteínas adicionales transgénicas o comer la planta con esas proteínas, ¿sí? En pos de un beneficio para la salud. Vamos a ver bien algunos ejemplos. Entonces, ¿qué ventajas tenía esto? Bueno, se podían producir grandes cantidades a mucho menor costo. ¿Por qué? Porque las plantas, los animales, ya están, el costo operativo y de funcionamiento ya se encuentra en el mercado, ¿sí? Además es escalable, ¿sí? Imagínense, tengo una planta y bueno, se puede clonar esa planta y hacer miles de plantas y luego sembrarlas a campo para luego cosecharlos con toda la maquinaria existente, ¿sí? Lo mismo con los animales, ¿no? Entonces esto eh, creaba una posibilidad para producir biofármacos de alta demanda y aparte a un costo más bajo. Bueno, por lo que estuvimos viendo, fíjense que estamos hablando de animales y de plantas, ¿sí? Con lo cual son organismos eucariotas. Eh, Hasta lo que vimos ahora, los organismos eucariotas de elección, sobre todo por su capacidad de producir modificaciones posttraduccionales, eran las células CHO, ¿no? Si bien existían las células de insecto y las levaduras, ¿no? Pero las células CHO es la célula o la línea celular más compleja, la más parecida a una célula humana. Bueno, ¿qué ocurre con las células CHO? Bueno, el costo de producir una proteína en una célula CHO es muy alto por los medios de cultivo, por todas las condiciones extremas de esterilidad, etcétera, ¿sí? Entonces, estas nuevas tecnologías como la leche de animales transgénicos o la clara de huevo de pollos transgénicos, ¿sí? Eh, Posibilitaba abaratar enormemente los costos, ¿sí? Entonces fue muy... y eso también, no solamente los costos de producción, sino también los costos
de investigación, ¿sí? Entonces eso generó que muchas empresas se pusieran a investigar en estas tecnologías. Si comparamos estas tecnologías con las ya vistas, con las clásicas, ¿sí? Una serie de parámetros, bueno, tienen sus ventajas y sus desventajas, estos animales y plantas transgénicas. Bueno, por ejemplo, con respecto a la velocidad para tener un producto, como ya sabemos, eh, los sistemas más rápidos en duplicar su biomasa y por ende la proteína de interés son las bacterias y luego las levaduras, ¿sí? Pero bueno, las plantas son eucariotas complejos, pero son más rápidas que las células del mamífero, ¿sí? Con respecto a los costos operativos, que serían los costos de mantenimiento de todo el sistema una vez que está produciendo. Imagínense una planta sembrada en el campo. Básicamente lo único que precisa, una vez que está el campo arado, es un suelo fértil y lluvia, ¿sí? Con lo cual serían los menores costos operativos. Y ya dijimos que tanto las bacterias como las levaduras crecen en medios nutricionales económicos, ¿sí? No exigentes, ¿sí? Y bueno, pero tiene su determinado costo que no podemos comparar muy de cerca con el anterior. ¿Por qué? Porque se pueden contaminar, hay que mantener condiciones de esterilidad, hay que trabajar en áreas GMP, ¿sí? Y bueno, y el caso extremo de los costos operativos, ya porque son caros los medios, son las células eucariotas, ¿sí? Y una vaca estaría en un lugar intermedio porque hay que tener a esa vaca en determinadas eh, condiciones, ¿sí? Aisladas de- en- aisladas del entorno para que no haya fugas, etcétera, ¿sí? Además de que mantener una vaca eh, en un feedlot, ¿sí? En condiciones aisladas, es más cara que a campo abierto como se tienen las vacas para obtener leche, ¿sí? Después los costos de capital. ¿Qué son los costos de capital? Sería la inversión inicial que hay que hacer, ¿sí? Bueno, y acá de vuelta un poco lo mismo. Piensen que todo lo que es eh, reactores, todos los servicios anexos para que funcionen esos reactores, todas las áreas donde tienen que estar establecidos esos reactores son caras, ¿sí? Eh, y en cambio, la tierra o un corral aislado, obviamente con las condiciones que dijimos antes que llevaría a tener un animal transgénico, como vamos a ver algunas imágenes, eh, bueno, tiene su costo, pero no se acerca al de los grandes reactores y todos los servicios que necesitan para funcionar. En función de la capacidad de formar proteínas similares a las que produce el hombre, obviamente los mamíferos, como nosotros, y más si son mamíferos eh, multiorgánicos, ¿sí? Serían los que generarían eh, proteínas con una mayor similaridad a la nuestra. Sí, ahí hay una cabra y una... Pero también podemos sumar ahí a los pollos, podemos ver. Y obviamente las células CHO, que ya lo dijimos, ¿sí? Los cultivos celulares CHO, que forman proteínas casi iguales a las nuestras. Y las bacterias son las menos... las que forman proteínas más deficientes con respecto a la nuestra. ¿Por qué? Porque no glicosilan, porque no ensamblan complejos, porque las condiciones del citoplasma no son las óptimas para el plegado, ¿sí?
porque no producen proteólisis, ¿sí? Etc. Con respecto a la seguridad para el paciente, bueno, venimos comiendo plantas desde hace montones de tiempo, con lo cual, como esto del biofarma en una idea original era consumir la planta para consumir la proteína terapéutica, pero también las plantas como productoras para luego extraer la proteína. Y las plantas son inocuas para, o la gran mayoría, o por lo menos las que se van a utilizar, son inocuas para el hombre. ¿Sí? En cambio, las bacterias, bueno, liberan endotoxinas, ¿sí? Se pueden llegar a contaminar, ¿sí? Lo mismo que las células CHO, que pueden contaminarse con clamidias, con micoplasma. Y bueno, y los mamíferos que producen leche, está el tema de los priones, ¿sí? Que producen una enfermedad neurodegenerativa que se conoce como el mal de la vaca loca, ¿sí? A nivel de aspectos regulatorios, todas las tecnologías convencionales ya son altamente conocidas por las autoridades regulatorias, con lo cual CHO y Escherichia coli son las más fáciles de ser aprobadas, luego seguirían las levaduras, o en el mismo bloque, y estas dos serían las más complejas de aprobarse. ¿Por qué? Porque son sistemas más nuevos y al ser más complejos, por ejemplo, los, los genes vegetales, los genomas vegetales son multicromosómicos, ¿sí? Y la expresión de las proteínas en un organismo también tienen un montón de variables y no solamente las que podrían existir en una línea celular, ¿sí? Y bueno, y el escalado, evidentemente, es una de sus mayores ventajas, ¿sí? Aparte del mantenimiento y la inversión inicial, eh, es muy fácil clonar plantas, ¿sí? Es muy fácil hacer reproducir machos y hembras transgénicos para obtener rebaños transgénicos, ¿sí? Y bueno, y el peor escalado, el más difícil escalado, sobre todo porque se recurren a veces a distintos sistemas de crecimiento en la expansión, son las células CHO, ¿sí? Las células de mamíferos. Bueno, entonces, vamos a ver ahora, centrarnos en lo que son los animales transgénicos. Dentro de estos animales transgénicos, básicamente, tienen en su genoma, ¿sí? En un lugar o en varios lugares, porque a veces no es fácil decir que haya una sola inserción, ¿sí? Aunque ahora hay técnicas que se han mejorado muchísimo y permiten una inserción más localizada, como las técnicas de CRISPR-Cas, ¿sí? Y más controlada, aunque tampoco son perfectas. Entonces, un animal transgénico tiene una porción de DNA foránea en su genoma, uno esperaría en una zona que no moleste a la expresión génica de sus propios genes, y va a tener la información para que codifique la proteína recombinante biofarmacéutica. ¿Qué animales se utilizan? Ovejas, vacas, cerdos, conejos, ¿sí? En el caso de utilizarse cabras, perdón, también, ¿no? En el caso de utilizarse la leche, y gallinas en el caso de utilizarse sus huevos. Entonces, estos animales son los bioreactores, ¿sí? El hecho de vivir y de que esas células se dividan y que tengan los elementos génicos necesarios para que se transcriban, se expresen, va a hacer que produzcan esa proteína.
Entonces, la idea es que se produzca continuamente, con lo cual tienen que ser producidas en eh, tejidos o fluidos biológicos, ¿sí?, que en lo posible se secreten. Entonces ahí, ¿por qué que se secreten? Porque no alteró la salud del animal, ¿sí? Imagínense, podría ser en sangre, como por ejemplo se hacen los anticuerpos policlonales o en líquido acítico, como se hacen los monoclonales a nivel laboratorio, pero ahí estoy interviniendo al animal para sacar ese fluido. La idea es que produzcan la proteína de interés en un fluido que secreten. Y entre esos tenemos la leche, la orina y los fluidos seminales. De todos estos, el más exitoso es la leche, ¿sí? El uso de animales transgénicos como modelo de patologías no tiene nada que ver con esta materia, pero también es un uso muy difundido en todo lo que es la investigación básica, ¿sí? La forma de llegar a, a lograr ese ratón transgénico es eh, puede tener un camino similar al que vamos a describir ahora. ¿Cuáles son los pasos para obtener el animal transgénico? Bueno, lo podemos dividir en tres partes. Una es construir el transgen, ¿sí?, el vector recombinante en el laboratorio, y obtener altas cantidades de ese vector, seguramente en un huésped como Escherichia coli, ¿sí? Esos vectores seguramente serán vectores mixtos, ¿sí?, que se puedan producir, se puedan replicar en Escherichia coli, pero también en otras células eucariotas. Luego, una vez que tengo una cantidad suficiente de ese vector transgénico, voy a tener que hacer la transgénesis, ¿sí?, la transferencia, la transfección a la célula del mamífero, ¿sí? La podemos saber. Y luego hay que asegurarse que eso haya sido exitoso, ¿sí?, que se haya integrado el gen y que la proteína que va a sintetizar sea la correcta y tenga la actividad correcta, ¿sí? Sobre los distintos animales, una de las ventajas que teníamos, dijimos, es que tenían un patrón de glicosilación lo más parecido al humano. Entre ellos, el que es idéntico al humano, si miramos el último azúcar en los arreglos de las glicoproteínas, vemos que de los dos tipos de ácidos siálicos que hay, que son el N-acetilneuroamínico y el N-glicolilneuroamínico, los humanos tenemos el N-acetilneuroamínico, que también lo tienen los pollos, ¿sí? En cambio, algunas otras especies como el cobayo o la rata, el conejo, ¿sí?, tienen los dos tipos de ácido siálico, y hay otros como las vacas, las cabras, etcétera, que tienen solo el azúcar, que es el N-glicolilneuroamínico. Son muy similares y no producen grandes reacciones en contra de la proteína en estas variantes de ácido siálico, ¿sí? Pero bueno, el que es exactamente igual es el de pollo. Entonces, ¿qué consideraciones hay que tener para construir el transgen, ¿sí? A nivel de... Recuerden que estos vectores, los genes eucariotas, en general la proporción de intrones con respecto a la de exones es muchísimo mayor, ¿sí? Primero que tienen intrones y después que la proporción de intrones con respecto a los de exones es muchísimo mayor, con lo cual la longitud de los genes se hace de los genes completos, ¿sí?, de los genes que están en el
en el genoma son de un tamaño considerable que no pueden manipularse en los vectores. ¿Sí? Entonces, lo que se hace es se trabaja con el ADN copia. ¿Sí? Bueno, que el ADN copia, acuérdense que es la copia de el ARN mensajero, donde ya se produjo el proceso de splicing, ¿sí? Y entonces tengo un DNA doble cadena libre de intrones, ¿sí? Tiene la secuencia codificante, tiene en los extremos porciones que no se traducen, ¿sí? Pero bueno, este ADN copia que utilizábamos en las levaduras y a veces en CHO, ¿sí? Bueno, muchas veces, también en CHO esto es aplicable, pero muchas veces hay que, en la construcción génica hay que agregarle, bueno, el primer intrón, porque se sabe que en muchos genes, todo esto depende del gen, ¿no? Y del estudio de la expresión de ese gen en condiciones normales. Se sabe que en este primer intrón muchas veces hay sitios donde se van a unir proteínas reguladoras que posibilitan o mejoran la expresión, ¿sí? Y también se van a tener que agregar secuencias que mejoran esta expresión en sitios río arriba, ¿sí? Y bueno, y va a tener que tener un promotor eh, que en general vamos a buscar que sea tejido específico. ¿Por qué? Porque queremos que esta construcción se exprese en un determinado tejido y no en todo el organismo, ¿sí? Por ejemplo, si queremos producir la proteína en leche, vamos a utilizar un promotor de alguna proteína que solo se exprese en leche, ¿sí? Como por ejemplo la lactoalbumina, ¿sí? O la caseína en leche de las glándulas mamarias, ¿sí? La transgénesis, o sea, ¿cómo no, acá no utilizamos conjugación o transfección? Bueno, o sí, no conjugación, ¿sí? Entonces, hay varias formas de transferir el gen a las células de mamíferos. Una que es la que se ve en esta imagen es trabajar bajo potentes microscopios y con equipos de manipulación a nivel micrométrico, ¿sí? Y microinyectar el ADN de interés, ¿sí? La construcción que yo hice en el paso anterior, directamente en el pronúcleo de un óvulo recién fecundado. ¿Sí? Un óvulo recién fecundado, ya tengo la doble carga genética y ahora estaría inyectando esta construcción. Ahora vamos a ver después una foto de estos equipos, ¿sí? Estas microjeringas, y para sujetar las células se utilizan pequeñas herramientas que aprovechan la carga estática de las células y las retienen por un efecto tipo imán, ¿sí? Y bueno, este óvulo recién fecundado tendría ya el transgen y luego habría que eh, implantarlo, ¿sí? En el útero de una madre adoptiva o receptora que haya sido tratada hormonalmente para aceptar esta célula, ¿no? Esta inseminación, se quiere. La eficiencia para generar animales transgénicos utilizando esta tecnología es muy baja, ¿sí? Fíjense en esta tablita de acá, que está acá abajo. Dice, utilizando cigotas microinyectadas, de 2800 células microinyectadas, solo se
se obtuvo un animal transgénico. 50 preñez y de 50 preñez un animal transgénico. Con lo cual esta técnica es poco eficiente. Acá vemos estos equipos, ¿sí? Fíjense con el microscopio, y bueno, y acá hay toda una serie de herramientas, ¿ven? Fíjense en estas hacia los costados, donde uno va moviendo estas o va micromanipulando las estructuras para mantener o para guiar la aguja hacia la célula y para mantener a la célula lo más fija posible, ¿sí? Otra técnica que se puede llegar a utilizar es la transfección de células madre embrionarias, ¿sí? Células madre embrionarias son células que se obtienen del estadio de blastocisto, ¿sí? Tienen la actividad de pluripotencialidad. Y bueno, esta técnica también es utilizada. Con esta técnica se hicieron los ratones transgénicos que se utilizan como modelos de patología que antes mencionamos. Pero hay otras técnicas también, ¿no? Pero la técnica más eficiente de todas es la transfección de células somáticas totipotenciales, o sea, lo menos diferenciadas posibles, ¿sí? Y la transferencia nuclear a ovocitos que se les ha sacado del núcleo, ¿sí? Con esta técnica, por ejemplo, se produjo la clonación de la oveja Dolly, que fue el primer mamífero clonado. En este caso, la transferencia nuclear al ovocito nucleado, esa transferencia nuclear sería la transferencia de un núcleo ya con el gen de interés, ¿sí? Ya un núcleo transgénico. A diferencia de la transfección de células madre embrionarias, que producen una enorme cantidad de mosaicismo. Mosaicismo es que en un individuo haya en un mismo individuo, una parte de sus células sean distintas genéticamente a otras células. En el caso de los transgénicos, una parte de las células van a ser transgénicas y otra parte van a ser normales. Y eso viene en función del estadio de diferenciación en el cual se inyectan primero de la eficiencia con la que se obtienen los transgénicos, las células transgénicas, y después el estadio que tiene la microinyección de las células transgénicas en el blastocisto, ¿sí? El blastocisto ya es una estructura que tiene miles de células que no van a ser transgénicas, solamente las inyectadas, con lo cual a partir de ahí van a ir dividiéndose y la relación en el organismo entero va a estar dada por esa relación de células que hay en el blastocisto microinyectado con las células transgénicas, ¿sí? Entonces, en este caso, en el caso de la transfección de células somáticas totipotenciales y la transferencia del núcleo, no va a haber mosaicismo. ¿Por qué? Porque una vez producido, una vez que se produce la transferencia nuclear al ovocito, bueno, ese ovocito ya tiene la doble carga y a partir de ese ovocito se van a empezar a producir la división celular que va a dar origen a la mórula, a la glástula y al blastocisto. O sea que ya desde la célula 1 es transgénica. Además, una vez que tenemos un animal transgénico, una vez que está puesta a punto la técnica de clonación, se puede clonar ese animal transgénico. O a través de cruzas, de breeding, se le llama así, se puede ir seleccionando un macho y una hembra transgénica.
y luego cruzarlo convencionalmente. Entonces, bueno, la transgénesis, ¿tiene problemas? Y sí, tiene varios problemas. ¿Por qué? Porque uno cuando produce la transfección, o sea, la incorporación con estas herramientas de microinyección o con alguna otra herramienta, como puede ser las que vimos en CHO, bueno, ese gen se va a insertar con suerte en el núcleo, ¿sí? Y puede insertarse en varias partes del genoma, puede insertarse en un lugar donde no se exprese, o puede insertarse en un lugar donde no reciba las modificaciones epigenéticas para que se exprese, eh, o puede insertarse en otra zona donde se interrumpa la funcionalidad de la célula, o puede llegar a estar en una zona donde no sea regulable la expresión, ¿sí? Tengo una expresión variable. Lo mismo que lograr que tenga una expresión específica en tejido específico. A medida que fue evolucionando la ingeniería genética, algunas de estos problemas que nombré recién se fueron solucionando y se pudo insertar mediante construcciones en zonas más limitadas, ¿sí? Una de ellas es utilizando la técnica de doble recombinación homóloga, que se la llamó gen targeting, ¿sí? Luego aparecieron otras estrategias de gen targeting, utilizando otras herramientas como enzimas que cortaban el DNA en zonas bastante específicas, ¿sí? Enzimas endonucleasa de restricción específicas para ciertas secuencias de DNA, ¿sí? TALEN, etc. Y hoy existe la edición génica donde se puede incorporar DNA en zonas muchísimo más específicas. No voy a decir que hay siempre cortes inespecíficos, pero el porcentaje de esos cortes es mínimo, ¿sí? Eso se lo conoce como edición génica. Entonces, si comparáramos estos tres métodos que dijimos, la microinyección del DNA, dijimos que el porcentaje de transgénicos era muy bajo, ¿sí? Pese a que se hacía la microinyección de DNA en el cigoto, donde en teoría no debería haber un porcentaje de mosaicismos, hay algunos mosaicismos muy chiquitos, una pequeña proporción, ¿sí? Pero bueno, lo más importante es que la eficiencia en esa microinyección en porcentaje de transgénicos es muy bajo, ¿sí? La microinyección en el estadio de blastocistos se producen entonces estas quimeras transgénicas que luego mediante hibridizaciones y cruzas seleccionando los animales transgénicos se puede llegar a obtener un organismo totalmente transgénico, ¿sí? Ya dijimos que los ratones transgénicos de uso de laboratorio se hacen con esta técnica, o se hicieron históricamente con esta técnica. Y bueno, y la transferencia nuclear al ovocito nucleado, que sería lo que se descubrió en Edimburgo cuando se clonó o lo que se desarrolló cuando se clonó la oveja Dolly, es lo que produce la mayor eficacia. El 100% de los animales son transgénicos y eso se puede transmitir a toda la descendencia. Y bueno, y el porcentaje de eficacia es muchísimo más alto. Bien, ¿cuál es el tejido de elección? Bueno, el tejido de elección es la leche. O sea, el tejido de elección para producir proteínas es la leche.
¿Por qué? Por lo que ya dijimos, que se buscaba un fluido que fuera renovable y secretado. Entonces, existen animales donde ya existe la tecnología para ordeñar la leche, ¿sí? Y esa tecnología ya está desarrollada para obtener un proceso limpio y de gran eficacia, ¿sí? Y además, el fluido de la leche tiene una composición conocida, con lo cual la purificación de esas proteínas, lípidos y azúcares que no son la proteína de interés no es tan compleja, ¿sí? Ya está bastante sistematizada. Esta tecnología, donde estamos acostumbrados a la leche de vaca o a los quesos de cabra o quesos de oveja, ¿sí? O sea, todos estos animales que históricamente se han ordeñado, también se puede realizar en cerdos y en conejos. Bueno, ¿cómo logramos que se produzca esta expresión tejido específica? Bueno, los promotores en la construcción solo van a actuar en la glándula mamaria, ya dijimos, ya nombramos esto, o deberían solo actuar en la glándula mamaria, y si utilizan los promotores de la caseína o la construcción o la zona reguladora, ¿sí?, de la caseína, ¿sí? Al lado de los promotores eucariotas tienen dos zonas, una parte basal, donde está la caja tata, el INR, y una zona proximal donde hay elementos para el reconocimiento de tejido específico, ¿sí? Reconocimiento de factores de transcripción de tejido específico. Bueno, uno de los problemas que tiene es que en el caso de la leche, ¿no?, cuando esa vaca llega a la adultez y están las condiciones hormonales para producir leche, esa proteína a veces puede perfundir a la circulación central, ¿sí? Y si esa proteína tiene una actividad fisiológica, porque muchas veces las proteínas humanas son tan similares a las proteínas de vaca o de oveja o de cabra, podrían actuar sobre la fisiología del animal, ¿sí? Imagínense, por ejemplo, producir una proteína terapéutica que es la hormona de crecimiento y se permea hormona de crecimiento al animal que se está gestando y al animal ya gestado, con lo cual ese animal puede llegar a tener un exceso de somatotropina y alguna patología, ¿sí? Bueno, la plataforma de producir proteínas recombinantes en leche es una plataforma muy promisoria, ¿sí? Si se sacan cuentas y se hacen extrapolaciones de la cantidad de leche que produce un animal lechero y de los gramos de proteína recombinante por litro de leche, bueno, es sin lugar a dudas eh, más grande en función de cuánta más leche dé el animal y más grande sea el animal. Por ejemplo, la vaca que da 5.000 litros al año con respecto a una cabra que da 400, 500 litros al año. Bueno, cualquiera de estos animales, más eficientemente la vaca, produciría una cantidad de proteína recombinante que se necesitarían pocos animales al año para cubrir demandas nacionales o regionales, ¿sí?, como se muestra ahí en alguna tabla. Bueno, vamos a ver un poco más en detalle un desarrollo que produjo una empresa argentina llamada Biocidus para obtener insulina en leche vacuna, ¿sí? Mediante este proceso de
la transfección del gen de la insulina en la célula somática y luego esa célula somática indiferenciada, transfectada, se transferiría a un ovocito enucleado. ¿Sí? Entonces, lo primero que se hace, en donde nos tenemos que centrar, es en la construcción del vector. ¿Sí? Esa construcción del vector tiene que tener todos los elementos génicos necesarios para la expresión, ¿sí? Y a su vez, en este caso de la insulina, bueno, tiene una variación con respecto a la parte codificante normal para facilitar su ensamblado final, ¿sí? Porque no es una proteína lineal, sino que son dos péptidos unidos por puente disulfuro. Entonces, bueno, es una construcción particular para facilitar ese proceso. Luego tenemos, a partir de un feto, se obtiene una muestra, en este caso fue una muestra de fibroblastos, de oreja de feto, de una célula que esté lo más indiferenciada posible, ¿sí? Esa célula fetal indiferenciada se multiplica, ¿sí? Acuérdense cuando hablamos de líneas celulares, ¿sí? Que todas las células se pueden dividir hasta un cierto número de repiques, 20, 30, ¿sí? Ya luego hay un límite dado por el acortamiento de los telómeros donde no se replica más. Bueno, en este caso se puede producir una división, una replicación de estas células indiferenciadas, ¿sí? Una vez que está aislada la célula, ¿sí? Entonces tenemos las células, tenemos la construcción y acá se va a producir la transfección. ¿Cómo se produce la transfección? También a nivel laboratorio, o sea, utilizando técnicas similares a la electroporación o técnicas utilizando liposomas o sales de calcio, etc. ¿Sí? Las mismas que vimos para CHO. Una vez que tenemos chequeado, que haya chequeado mediante PCR nested, ¿sí? O sea, esta célula o las células candidatas a ser células transgénicas se duplican y ya con muy pocas células se puede detectar si tiene el transgeno o no mediante unas técnicas especiales de PCR, ¿sí? Entonces tendríamos ahí ya la célula somática indiferenciada y transgénica, acá. Por otro lado, tenemos una vaca donante, ¿sí? ¿Donante de qué? Del ovocito, ¿sí? Del óvulo, ese óvulo. Esto se hace de rutina en la industria veterinaria, ¿sí? También se hace en todo lo que es trasplantes in vitro, ¿sí? Se sacan los óvulos, se congelan hasta el posterior uso cuando se quiere hacer un embarazo, una fertilización in vitro, ¿sí? Entonces, le saca el óvulo, con estas micromanipulaciones se enuclea, o sea, se le con una jeringa se absorbe, se aspira el núcleo, entonces me queda el óvulo enucleado, o sea, sin núcleo, y ahora sobre esta célula enucleada se le va a trasplantar esta célula indiferenciada transgénica. Esta membrana es lisada adentro, ¿sí? La membrana que recubre el núcleo, la membrana de la célula somática es lisada dentro del óvulo enucleado y luego mediante lo hace el propio óvulo, ¿sí? Se dispersa esa membrana externa, esa membrana plasmática y luego se produce una fusión, ¿sí? entre ese núcleo y
y el óvulo, y mediante un tratamiento eléctrico se activa, se pone en fase ese óvulo, ¿sí? Ese óvulo ya con el núcleo transgénico. Se promueve la división celular, ¿sí? Se promueve el desarrollo embrionario, ¿sí? Acá ven algunas fotos de los distintos pasajes, ¿sí? De una célula a dos, al estadio de mórula, ¿sí? Hasta que se llega al estadio de blastocistos. ¿Sí? El estadio de blastocistos era el estadio donde estaban ya diferenciadas las tres capas germinales: ectodermo, endodermo y mesodermo. Ese blastocisto es lo que se va a implantar en la madre, ¿sí? La vaca receptora, la madre que va a alojar a ese óvulo, a ese blastocisto que finalmente terminará en el animal transgénico, ¿sí? Fíjense que acá tenemos una vaca, ¿no? Acá este núcleo salió es una especie de vaca, ¿sí? De Jersey. Este óvulo es de una Aberdeen Angus, del animal de mayor tamaño, pero lo más importante es que la vaca madre, ¿sí? La que va a donar el útero, digamos, y va a producir el desarrollo del blastocisto, también es una vaca Aberdeen Angus, y las vacas Aberdeen Angus son muchísimo más grandes que las Jersey, ¿sí? Y eso es porque en este caso antes habían tenido, en este caso de Biocidus, que se hace insulina, y antes habían tenido un caso exitoso con hormona de crecimiento. Cuando hay estas microfugas de la proteína, el animal que se va desarrollando es mucho más grande que el animal normal, con lo cual se utilizó una raza que tuviese un útero y una capacidad de gestación, un volumen de gestación mucho mayor, ¿sí? Entonces, bueno, se va monitoreando con una actividad veterinaria intensa del desarrollo fetal, ¿sí? Y una vez que ya está en condiciones de parir, se estimula el parto y nace la ternera clonada, ¿sí? Acá la tenemos marrón con su madre Aberdeen Angus negra. Bueno, una vez que llega a la pubertad y a la adultez, ya está en condiciones de ordeñarlas, y toda esta leche se acumula, se puede liofilizar para almacenar hasta el proceso de purificación, y luego los distintos pasos de purificación obtenemos el principio activo, se hace la formulación, el fraccionamiento y se llega al producto terminado. Este cuadro nos muestra algunas de las proteínas producidas en leche que estaban en desarrollo comercial. Y si se fijan, acá tenemos esta que dice antitombrina 3, este cuadro es de 2006, y dice que fue aprobada en Estados Unidos los ensayos de fase 3. Recuerden que había 3 fases, ¿sí? Perdón, fue aprobada en Estados Unidos por la FDA, y los ensayos se hicieron los ensayos de fase 3 se hicieron en Estados Unidos. Bueno, la cuestión es que el animal utilizado es una cabra, ¿sí? Y la proteína es la antitrombina 3, que se utiliza cuando hay deficiencia en esa proteína. Y acá hay otro, ¿sí? Otro que está marcado, que en el momento de este review estaba en fase 3, ¿sí? Bueno, básicamente esos dos productos son los únicos que llegaron al mercado, que existen hoy como proteínas terapéuticas obtenidas a partir de animales, ¿sí? de leche de animales transgénicos. Entonces, en agosto del 2006,
la EMA concede el permiso de comercialización a Genshin, que es la compañía, y tenemos el primer biofármaco a partir de leche de cabra transgénica. ¿Sí? Dijimos que contenía la proteína humana antitrombina, recombinante, pero se le pone una R antes, recombinant human antitrombina 3. Y bueno, ya dijimos para qué patología, de una deficiencia. El primer país, el primero se aprobó en Europa y después en el 2009 se aprobó en la FDA. ¿Sí? Y este está en el mercado todavía. Después tenemos el segundo caso que en la tabla estaba en fase 3, que es vamos a ponerle, dice caso Rochin, que es un inhibidor de la segunda esterasa en la patología que es el angioedema hereditario. En este caso, el inhibidor de la segunda esterasa era producido en leche de conejo transgénico, ¿sí? O sea, hay que ordeñar un cierto número de conejos para obtener un volumen de leche para después purificar la leche, ¿sí? Hay algunas filminas, más allá que finalmente llegó al mercado, donde, fíjense que en el 2007, un informe de revistas especializadas en biofarmacéuticos dice que el desarrollo de esta leche transgénica está a un paso muy cercano y ser la segunda droga en el mercado en obtener la aprobación. Esto era en julio del 2006, en diciembre del 2007 se emite un dictamen negativo, ¿sí?, para la autorización de este medicamento Rucin. ¿Sí? Rucin era el nombre del medicamento cuando se presenta. La empresa pide una revisión, ¿sí?, y de este dictamen, ¿sí?, y se revisó y confirmó la denegación de autoridad en el 2008. Todo negro para la empresa. Bueno, ¿cuál fue el dictamen? Digamos, un poco no puntualmente de esto, sino en general. ¿Qué pasa cuando algo realiza los ensayos de fase 1, 2, 3, pero después hay que evaluar si esos ensayos son promisorios? Para la empresa lo fueron, por eso los presentó, pero para la autoridad regulatoria no. Fíjense, les marqué ahí el por qué se denegó la autorización en el 2007. Y dice que los estudios eran demasiado pequeños para mostrar hasta qué punto era eficaz esto en la forma más grave de la enfermedad, ¿sí? O sea, la eficacia no estaba totalmente comprobada, o el grupo de pacientes en el que se demostró eficacia era muy chico, ¿sí? La otra es que no había suficiente información sobre los pacientes que habían sido administrados que no desarrollaran anticuerpos contra esta droga. Entonces le pedían más documentación sobre eso. Y después una tercera, que había una posible presencia de impurezas, o sea, no estaban totalmente desarrollada o escrito en el dossier la purificación de todas las enzimas de la matriz de la leche de conejo, ¿sí?, en esa extracción del principio activo. Entonces podían copurificarse y eso afectar la seguridad del medicamento. Sobre estos tres puntos dictaminan que los beneficios del Rucin en la patología no superaban los riesgos, con lo cual se denegaba, ¿sí? Eso es algo que ocurre mucho en los fármacos. La fase 1 y la fase 2 se aprueba, pero la de la fase 3, cuando se hacen los estudios multicéntricos, muchos fármacos caen, ¿sí? Muchos fármacos caen, ¿qué quiere decir? Que no se encuentra la evidencia suficiente para que ese fármaco produzca más beneficios que riesgos. Y la otra cosa importante es que ese fármaco sea superador con respecto a los fármacos ya existentes para la misma patología. En este caso,
no había una patología, no había fármaco con esa patología, entonces en ese punto no se evaluaba eso, ¿sí? Pero fíjense las dos cosas que hay que evaluar. Si existe ya un medicamento en el mercado, el que se va a probar tiene que ser superador de eso. ¿Superador qué quiere decir? Que se utilizan menos dosis, que menos efectos adversos, etc. Y eso se evalúa en su estudio de fase 3. Bueno, finalmente, en el 2010, la Autoridad Regulatoria Europea lo aprueba, ¿sí? O sea, desde el 2008 hasta el 2010 se fueron reclutando más pacientes, se fueron realizando todos los ensayos que requería la autoridad regulatoria, ¿sí? Y bueno, y se aprueba, como ya era un caso emblemático, se le cambia el nombre a Ruconest, ¿sí? Fíjense que las unidades por mililitro son las mismas que habían ensayado, ¿sí? Es liofilizado el producto, en este caso, ¿sí? Y luego prosigue en distintos ensayos clínicos para niños, por ejemplo, en el 2020 se aprueba en niños de 2 a 13 con esta patología, y en el 2014 también se aprueba para adultos en Estados Unidos. Y estos son los únicos dos productos en el mercado obtenidos a partir de leche de animales transgénicos. En el país, esta tecnología se desarrolló. Vimos, por ejemplo, un ejemplo de biocidos, ¿sí? O sea, se desarrolló lo que era la clonación y lo que era la transgénesis y clonación para obtener productos en leche. ¿Salió alguno de los productos al mercado? No, ¿sí? Se hicieron, en biocidos se trabajó con hormona de crecimiento y con insulina, y finalmente la autoridad regulatoria, en el caso de la hormona de crecimiento, siempre fue pidiendo una mayor cantidad de datos, ¿sí? Para avalar la seguridad y la eficacia del producto, hasta que finalmente, bueno, este producto se enfrió el auge que había cuando se produjo el logro científico, ¿sí? Otro ejemplo exitoso en la Argentina, a nivel estatal, ¿sí? Se produjo entre científicos del INTA y de la Universidad Nacional de San Martín. Y en este caso se obtenían dos proteínas en la leche, ¿sí? Era, como lo dice ahí el título del diario, el primer bovino bitransgénico del mundo, ¿sí? En la construcción se ponía un promotor, una beta-caseína, como dijimos, ¿sí? Un vector para, acá lo tienen para los biotecnólogos, tipo de vector utilizado, ¿sí? Y están las dos proteínas en la misma construcción con una separación que permite que, se llama IRES, que permite que la maquinaria proteica en un mismo RNA se ensamble en distintos puntos. Se ensamble en el extremo 5', que tiene un cap, y se ensamble en esta zona que se llama IRES, ¿sí? Con lo cual se pueden generar proteínas desde el extremo 5' y de esta zona IRES. Bueno, estas son fotos de biocidos, ¿sí? ¿Qué condiciones de seguridad para que estos animales transgénicos no existiese posibilidad de mezclas con animales no transgénicos, ¿sí? Y bueno, distintas capas de seguridad para las personas que entran, distintos alambrados para que no se escapen los animales. Los animales, fíjense en las condiciones que crecen para evitar enfermedades que luego puedan ser transmitidas a la leche, ¿sí? Bueno, y esto es una serie de filminas a modo de ejemplo de logros científicos en otros animales, ¿sí? Acá vimos conejo, cabra y vaca, pero también se hizo
el chancho, por ejemplo. ¿Sí? Otros tejidos que obtuvieron logros científicos, otros tejidos o otros fluidos segregables, la orina, la sangre, ¿sí? La sangre, lo que ya dijimos, ¿no? Es un método invasivo, con lo cual se puede obtener un cierto volumen de sangre, el animal se debe recuperar, entonces se trabaja con rebaños, acá sí o sí se tiene que trabajar con rebaños transgénicos para obtener un volumen de sangre alto. Y fluidos seminales, ¿sí? Esto muy desarrollado en la industria farmacéutica por la inseminación artificial para mantener caracteres favorables en una raza. Y bueno, es a modo de ejemplo de logro científico. Se obtienen cantidades de proteína por mililitro considerables. Otra posibilidad de trabajar con animales transgénicos para que generen las proteínas de interés es trabajar con animales más chicos, como las aves transgénicas, así como los pollos. Los pollos tienen una mayor reproducción con respecto a los mamíferos, además crecen más rápidamente, crecen en lugares más chicos y cerrados, ¿sí? Aunque los anteriores también por cuestiones de seguridad tienen que crecer en lugares cerrados, ¿sí? Y después, al igual que antes, una vez que se consiga los parentales transgénicos, se pueden obtener grandes cantidades de aves transgénicas mediante la cría, ¿sí? ¿A qué tejido irían las proteínas de interés? Bueno, acá se aprovecha que los huevos de, de los pollos son muy ricos en proteína, principalmente la clara. De hecho, tiene aproximadamente 4 gramos de proteína por huevo y de esa proteína el 50% es ovoalbúmina, por ejemplo, ¿sí? Además del lisozima y algunas otras proteínas que protegen de la contaminación extraña, ¿sí? O de proteínas extrañas. Con lo cual, este instituto, que es el Roslin Institute de Oxford, que es el que creó la oveja Dolly, el primer mamífero clonado, viene trabajando en esta plataforma y ya ha obtenido varias proteínas, ¿sí? Con rendimientos de aproximadamente 0,1 gramo de proteína por huevo, ¿sí? Imagínense teniendo un corral de aves transgénicas, la cantidad de proteína que se puede lograr, ¿no? Obviamente, luego, a partir de esa clara que va a tener, además de otras proteínas, la proteína terapéutica, todos esos huevos se deben romper, la clara se debe separar de la yema y a partir del pool de clara se debe pasar al downstream y una vez que está el API puro, formular, ¿sí? Otra característica que tiene es que no hay pérdidas. ¿Por qué? Porque de la glándula mamaria, al estar, como todos los tejidos, al estar irrigado, en esa irrigación ahí es donde se puede producir el pasaje o la filtración de la proteína de interés hacia la circulación. En cambio acá, al estar en un huevo, el huevo es una entidad separada, con lo cual no hay ningún problema de filtración de la proteína ni de esa proteína filtrada de toxicidad hacia el organismo, ¿sí? Otra característica que habíamos visto es que los pollos y los humanos tienen el patrón de glucosilación idéntico, ¿sí? Son exactamente los mismos tipos de ácidos siálicos en el fin. Hay dos métodos para producir pollos transgénicos, ¿sí? Para producir pollos que produzcan la proteína que a mí me interesa. Una es infectar los embriones con un vector viral y en este vector viral que tenga la construcción del gen humano de la proteína terapéutica. ¿Cómo voy a dirigir esa construcción cuando se transfecte el genoma hacia
a que solo produzca proteínas en la clara del huevo, bueno, voy a aprovechar a la naturaleza y aprovechar que la ovoalbúmina o que la lisosima son proteínas que exclusivamente se sintetizan en el huevo. Entonces voy a meter promotores y secuencias reguladoras tipo enhancer que se encuentran eh, en las cercanías del gen de las proteínas de lisosima y ovoalbúmina, ¿sí? Y la otra forma sería una transformación ya de las células germinales primordiales, ¿sí? del gallo. Vamos a ver que hicimos el gallo. ¿Sí? Entonces acá estoy trabajando sobre un embrión y acá estoy trabajando ya sobre las células germinales primordiales del animal. Obviamente, en estas estrategias vamos a tener una transfección parcial de las células, ¿sí? Y luego hay que chequear de que realmente tengamos esas células con la construcción deseada, ¿sí? La forma de transfección que se utiliza en huevos es transgénesis con vectores virales, ¿sí? Que básicamente es utilizar vectores virales que se le saca toda la parte infectiva y se deja la parte digamos, infectiva propia del vector, ¿sí? Los genes del vector, pero se dejan los genes que van a encargarse de la síntesis de proteínas virales y que permitan la posterior infección celular, ¿sí? O sea, proteínas de superficie, esas proteínas van a... Bueno, vamos a ver con un poco más de detalle cómo es esto de que se generan los vectores virales conteniendo el transgénero, ¿sí? En general se utilizan vectores virales que el DNA se integre en el genoma del animal, ¿sí? Y dentro de los virus que integran su genoma en el DNA tenemos, por ejemplo, los retrovirus, ¿sí? Entonces, los retrovirus básicamente en su genoma tienen distintas partes, ¿sí? Tienen partes que van a servir para van a tener la información, van a servir para la replicación de, de la información génica. Entre esas van a haber una transcriptasa reversa, una integrasa, proteasas para subdividir las proteínas que se sintetizan como un precursor, ¿sí? Entonces, estos virus tienen un ciclo donde son virus ARN, producen una copia de DNA y este DNA doble cadena tiene información en los extremos para que esta integrasa lo integre y forme un provirus, ¿sí? Y luego esa información, entre determinadas señales, se empieza a expresar. Entonces, en ese genoma viral expresado que va a generar las proteínas expresadas, ¿sí? Esas proteínas, entre las proteínas que se expresan proteínas no solamente para la replicación, sino también para la envoltura del virus, ¿sí? Entonces, eh, tenemos las copias de RNA y tenemos las proteínas para la cápsida, la envoltura, etc. Con lo cual, el virus completa su ciclo y puede volver a infectar. Entonces, ¿cómo se generan estos vectores virales? Bueno, primero se sacan los genes de la envoltura y se sacan algunos de los genes que permiten eh, la replicación. Entonces,
Eh, para producir estos vectores virales se utilizan lo que se conoce como células de empaquetamiento. ¿Sí? Estas células de empaquetamiento ya tienen incorporado en su genoma eh, los genes virales para la envoltura y para algunas de estas proteínas necesarias para su ciclo replicativo. Con lo cual, lo que se hace es una construcción con ciertos genes eh, virales, pero no estos que van a permitir la infectividad, ¿sí? Con ciertos genes virales, los mínimos, y además se le pone el transgen de la proteína de interés. Esto se transfecta a estas células que tienen una línea celular conocida y ahora sí esta línea celular lo que va a hacer es aportar las proteínas para bueno, para ensamblar, para producir las proteínas de la cápside y de la envoltura, para ensamblar el virus, pero en su genoma lo único que va a tener es eh, proteínas para integrar al, al nuevo huésped y la información que debe integrar en el huésped. O sea que una vez que esté integrado, no va a poder eclosionar, ¿sí? Solamente esa información integrada se va a replicar y esa información integrada va a ser la de la proteína de interés. ¿Cómo sería una vez que tengo o que tengo ya esta construcción en el vector viral? Bueno, vamos a ver entonces eh, cómo sería, ¿sí? Entonces, a nivel de laboratorio, como vimos recién, lo que se hace es incorporar la construcción en, en estas células de empaquetamiento y genero los vectores virales o las partículas virales. ¿Sí? Entonces, esa partícula viral va a infectar la célula, porque ya tiene las células de la envoltura para poder infectar, y eh, se va a integrar en el genoma y va a producir la proteína de interés. ¿Dónde va a producir la proteína de interés? Bueno, donde estén las condiciones, las señales, las proteínas reguladoras que permitan la expresión sobre esa secuencia reguladora. Esa secuencia reguladora, como ya dijimos antes, son secuencias reguladoras que se ponen en la construcción del gen para la expresión de la ovoalbúmina y la lisosima, que son proteínas exclusivas de la clara de huevo, con lo cual solo ahí se van a expresar estas proteínas. Entonces, ¿qué células de aves se transforman de gallos y gallinas se transforman? Bueno, tenemos una donde se, se van a transfectar directamente células primordiales germinales, ¿sí? O sea, células que luego van a dar eh, gametas, que pueden estar en sangre fetal, ¿sí? En un huevo ya cuando está fecundado, se puede extraer sangre, ¿sí? Como se ve en esta imagen, y se puede inyectar también sangre. Entonces se extraen, se seleccionan estas células y se produce la manipulación genética. Una vez que se produce la manipulación genética, eh, que va a consistir principalmente en infección con el vector viral transgénico, ahí se vuelve a inyectar estos, estas células primordiales germinales eh, transfectadas, ¿sí? Que migran a las gónadas, ¿sí? Y luego en las gónadas se van a desarrollar a espermatozoides y también algunas de ellas, bueno, se pueden llegar a distribuir en otras partes del cuerpo, ¿sí? Pero una vez que tengo un pollo transgénico,
un pollo transgénico, pero en algunas células, pollo quimérico, mediante cruzas sucesivas, que ahora vamos a ver en la próxima filmina, es posible llegar a eh, un gallo y una gallina totalmente transgénica, y a partir de ahí, y a partir de la cruza de estos parenterales reproductores, obtener toda una, una línea de pollos y pollitos que sean puramente transgénicos. Bueno, el otro método era infectar directamente el embrión con el vector, con lo cual a partir del embrión se van a las células y según la proporción de células infectadas sobre las células totales en el embrión, bueno, voy a tener el porcentaje de mosaicismo del gas. ¿Sí? Entonces se hace la construcción sobre la célula empaquetadora, se generan los vectores virales, con estos vectores virales se infectan las células embrionarias, ¿sí? Y estas células embrionarias todo esto se trabaja eh, ex ovo, se dice así, ¿sí? Se le rompe una pequeña parte de la cascarita al huevo, se la deposita en una pequeña plaquita de Petri, se hacen todas estas manipulaciones y después se vuelve a contener y se sella eh, en un huevo para que termine de crecer ese huevo, ¿sí? Y se transforme en un pollito, ¿no? Entonces, básicamente va a eclosionar el huevo, ¿sí? Van a hacer el pollito y el pollito este va a crecer. Pero este pollito es un pollo que tiene algunas de sus células eh, transgénicas, ¿sí? Con lo cual se hace un screening del semen de estos machos y se comprueba que tengan insertado el gen. Entonces, estos machos transgénicos de la filial, lo que voy a explicar es lo que sería el breeding, la cruza. Los machos transgénicos con su semen parte transgénico se cruzan con una gallina normal, ¿sí? Entonces, en función del porcentaje de cromosomas X o Y que tengan el transgen, algunos de esos pollitos van a ser heterocigotas, ¿no? Y, o sea, van a tener una copia en su genoma del transgen. Luego se seleccionan los, ¿sí? los machos que tengan la copia del transgen, se crecen y ahí voy a tener ya un gallo eh, ya totalmente. Vamos a seleccionar los que sean ¿sí? Un macho heterocigota, ¿sí? Con lo cual se va a cruzar nuevamente con una hembra, ¿sí? Con lo cual, ya sea que aporte el X o el Y en la descendencia, voy a tener nuevamente o machos o pollos hembras heterocigotas en el transgénico. Y luego, nuevamente mediante cruza de esos machos adultos y esas hembras adultas heterocigotas, algunos de ellos van a dar la combinación para producir un, eh, un homocigota, un individuo homocigota transgénico, ¿sí? Y una vez que tengo los individuos macho y hembra homocigota, esperan hasta la madurez y ya tengo la línea transgénica, ¿sí?
Bueno, con esta técnica en el 2016 se aprobó en la FDA la primer medicamento biotecnológico producido en huevos a partir de pollos transgénicos, ¿sí? Entonces, ¿qué proteína expresaban? Bueno, fíjense que acá dice que se utilizó por el patrón de glicosilación perfecto que produce, ¿sí? Y la enzima que producen es eh, una lipasa ácida lisosomal, ¿sí? Que, ¿para qué pacientes van a ser? Bueno, para pacientes que tienen esta enfermedad de Wolman, ¿sí? Que básicamente tienen enfermedad en el almacenamiento de los ésteres de colesterol, ¿sí? Por una falta de enzima, ¿sí? Que lleva a enfermedades que pueden ser fatales, fibrosis, etc. Bueno, y acá hay una frase que me gustaría recalcar, ¿sí? Esto es, todo lo que hemos visto hasta ahora tiene un nivel de complejidad. Desde hace muchos años que se vienen desarrollando los animales transgénicos, pero fíjense que hasta ahora hemos visto solo 3 productos en el mercado, desde ese primer producto, la antitrombina recombinante en las cabras, ¿sí? Con lo cual, esto se da, es muy interesante a nivel tecnológico, pero son plataformas, por eso las llaman plataformas no convencionales, plataformas que son poco exitosas en el número de desarrollos que llegan a destino, ¿sí? Bueno, con esto terminamos la primera parte y en la segunda parte vamos a hablar de las plantas transgénicas productoras de pan.